Quería tomarme un momento para hablar de un tema que nos afecta a todos, el cuidado de nuestro hogar. Creo que cuando cuidamos nuestro entorno, no solo estamos limpiando u ordenando, sino que también estamos creando un espacio que refleja quiénes somos y cómo nos sentimos. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy, mientras limpio y ordeno un poco mi casa, nos damos un poco de energía y motivación para hacer las tareas del hogar incluso en estos últimos días de mucho calor. Imagínate llegar a casa después de un largo día y encontrar un lugar ordenado y acogedor, donde todo está en su lugar. No es solo una cuestión de estética, es una manera de ofrecernos un poco de serenidad y comodidad. El hogar es nuestro refugio, un lugar donde podemos relajarnos y recargar energías. Abre las ventanas para ventilar las habitaciones y, si es posible, utiliza difusores de aceites esenciales para obtener un aroma agradable. Comienza a eliminar elementos innecesarios. Utiliza cajas o contenedores para guardar juguetes, libros o revistas. Limpia las mesas de café, estantes y otras superficies con un paño húmedo. No olvides los controles remotos. Aspira las alfombras y los sofás. Utiliza un cepillo para quitar el polvo y el pelo de las mascotas.
El balcón es una extensión del hogar y puede convertirse en un rincón relajante, donde disfrutar del sol y de la vista. Un balcón limpio y ordenado hace que quieras pasar más tiempo allí, mejorando tu calidad de vida. Barreré el piso del balcón para quitar hojas y polvo. Limpia los muebles de exterior y asegúrate que estén en buenas condiciones. Agrega velas o linternas para crear un ambiente acogedor durante la noche. Tómate unos minutos cada día para limpiar las encimeras, el fregadero y la estufa. Limpiar periódicamente el lavavajillas y el frigorífico, eliminando alimentos estropeados o incrustaciones. Una cocina limpia es fundamental para la salud. Puede servir de ejemplo para los más jóvenes, enseñando la importancia de la limpieza y el orden desde pequeños. Un ambiente ordenado hace que cocinar, experimentar con nuevas recetas y disfrutar de las comidas con familiares y amigos sea más fácil y placentero. Muchos encuentran consuelo en ordenar y limpiar, convirtiéndose en un ritual de relajación y meditación. Un ambiente desordenado puede aumentar tu nivel de estrés. Un dormitorio limpio y organizado ayuda a crear una atmósfera de paz. Completar la tarea de limpiar y tender la cama te dará una sensación de satisfacción y una pequeña sensación de logro que puede motivarte a abordar otras tareas. Empieza por quitar sábanas, mantas y almohadas. Esto brinda la oportunidad de limpiar también el colchón y la estructura de la cama. Aprovecha este tiempo para aspirar el colchón y sus alrededores. Si es posible, ventila el colchón y las almohadas dejándolos expuestos al sol durante unas horas. Elige sábanas frescas y limpias. Lo ideal es cambiarlas al menos una vez por semana. Si tienes algunas sábanas favoritas, úsalas para hacer tu cama aún más acogedora. Si lo deseas, agrega un toque personal con almohadas decorativas o una manta doblada al final de la cama para darle un aspecto aún más acogedor. No quiero presionarte, sino inspirarte. Tómate un momento para reflexionar sobre lo bien que te sientes cuando todo está en orden. Puede ser un momento de relajación para ti, una forma de empezar el día con energía o simplemente crear un ambiente donde soñar y concentrarte.
Recuerda, no se trata de obligarte a hacerlo. Se trata de encontrar placer en crear un espacio que ames. Incluso un pequeño rincón de la habitación que decidas arreglar hoy puede ser suficiente. Cada pequeño paso cuenta. Un baño bien mantenido puede tener un efecto calmante y reducir el estrés. La sensación de un ambiente limpio y fresco puede aliviar la ansiedad y promover una sensación de bienestar. Limpiarlo es una señal de respeto hacia los huéspedes. Cuando los invitados visitan tu casa, la limpieza del baño juega un papel importante en su impresión general. Un baño limpio y bien mantenido puede aumentar el valor de la propiedad. Lo digo en serio. Especialmente si decides venderla o alquilarla. Los compradores o inquilinos potenciales notan inmediatamente si un espacio está bien mantenido.
Al final del día, lo que importa es el bienestar de cada uno de nosotros y el entorno que compartimos. Cada gesto, incluso el más pequeño, contribuye a crear un ambiente positivo y acogedor. Entonces, ¿por qué no intentar hacer nuestra parte? Juntos podemos transformar las tareas del hogar en un momento de compartir y de alegría. Chicos, realmente apreciamos su apoyo y el tiempo que se toman para ver nuestros videos. Cada vista, comentario significa mucho para nosotros y nos ayuda a crecer y mejorar aún más. Si te gustó el video, te invitamos a compartirlo con amigos y familiares. Cada acción compartida es una manera fantástica de hacer crecer nuestra comunidad. Por hoy me despido de ti y te espero en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!